Vale, en este vídeo vamos a explicar la fuerza de Lorentz, pero para eso vamos a hacer primero un pequeño recordatorio. Hasta ahora habíamos visto que si tenemos una masa, m, a su alrededor, por el hecho de tener masa, crea un campo gravitatorio, ¿vale? Si calculamos cómo es el vector campo en cualquier punto, por ejemplo aquí, es siempre un vector dirigido hacia el centro de la masa, ¿vale? ¿Qué significa que crea un campo gravitatorio? Bueno, el campo gravitatorio al final lo que significa es, tenemos una masa y esa masa en su alrededor crea una perturbación. Si nosotros en ese espacio colocamos otra masa, es decir, en este punto colocamos ahora otra masa, ¿vale? M', por ejemplo, esa masa va a sufrir una fuerza, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo el campo gravitatorio, es decir, alrededor de la masa roja se crea un campo. Ese campo hemos dicho que son siempre vectores que están dirigidos hacia el centro de la masa. Y al final, el campo gravitatorio no es otra cosa que la fuerza que se le aplicaría a la unidad de masa, es decir, la fuerza que se aplicaría en este punto, por ejemplo, si colocamos una masa de 1 kilogramo, ¿vale? Entonces, el campo gravitatorio lo crean masas, y las masas sienten el efecto del campo gravitatorio. ¿Qué ocurre en el campo eléctrico? En el campo eléctrico, lo que crea el campo ya no es una masa, sino es una carga. Puede ser una carga positiva o puede ser una carga negativa, pero tiene que ser una carga, ¿vale? ¿Cómo son las líneas de campo en el caso de una carga positiva? Son siempre saliendo de la carga, ¿vale? ¿Eso por qué era? Porque para calcular el campo eléctrico se tiene en cuenta que ponemos en cualquier punto del espacio una carga positiva. Y positiva y positiva se repelen, ¿vale? En cambio, en el caso de una carga negativa, las líneas de campo están dirigidas hacia la carga, ¿vale? ¿Por qué? Porque si en cualquier punto, ¿vale? Por ejemplo en este, colocamos una carga positiva, esa carga positiva se va a ver atraída por la carga negativa. Entonces, por eso la línea de campo está dirigida hacia el centro de la carga negativa. Entonces, ¿qué ocurre en el campo eléctrico? ¿Qué genera el campo eléctrico? Una carga eléctrica. ¿Y quién siente el efecto de un campo eléctrico? Otra carga, ¿vale? En el campo magnético, ¿qué hemos visto? ¿Quién es el que crea el campo magnético? Habíamos dicho que había dos opciones. Podía ser o bien un imán o algún material que tenga alguna propiedad especial, como la magnetita, de crear ese campo magnético, o si no, lo que crea el campo magnético son cargas eléctricas en movimiento. Es decir, lo que para el campo gravitatorio es la masa y lo que para el campo eléctrico es una carga que puede estar estática, para el campo magnético lo que hace que alrededor se cree un campo magnético es una carga, pero en este caso que se está moviendo, ¿vale? Y hasta ahora habíamos visto 3 casos concretos. Habíamos visto un cable. Al final, ¿un cable qué es? En un cable tenemos electrones, pero esos electrones se están moviendo, ¿vale? Entonces, cuando decimos que por el cable circula corriente, circula una intensidad, estamos diciendo que dentro del cable se están moviendo electrones, que hay cargas en movimiento. Y hemos visto que alrededor de ese cable se crea un campo magnético, ¿vale? Ese cable le habíamos dado, lo ponemos en forma circular y tenemos una espira. Y hemos visto que esa espira también genera un campo magnético. Y lo mismo ocurre si en vez de darle una vuelta, la enrollamos dándole muchas vueltas y obtenemos una bobina o un solenoide, ¿vale? Aquí con muchas vueltas, ¿vale? Y hemos visto la expresión del campo magnético para cada uno de esos casos, ¿vale? En el caso del cable tenía una expresión, ¿vale? Nu sub 0 por I entre 2pi entre R, ¿vale? En el caso de la espira habíamos visto cómo era el campo magnético en el centro y en el caso de la bobina cuál es el campo magnético que se genera en el centro. Pero en los 3 casos tenemos cargas en movimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Lo mismo que ocurría aquí, ¿vale? Nosotros, una vez teníamos el campo gravitatorio
en un punto, si queríamos calcular cuál era la fuerza, ¿qué hacíamos? La fuerza gravitatoria no va a ser otra cosa que la masa que estamos colocando en el punto, ¿vale? Por el campo gravitatorio que hay en ese punto, ¿vale? La típica fórmula fuerza igual a masa por gravedad, ¿vale? Por el campo gravitatorio. En el campo eléctrico pasaba lo mismo. ¿Cómo calculábamos la fuerza si, por ejemplo, en un punto que nos han dado, en este punto, por ejemplo, P, ya hemos calculado el campo eléctrico? Si en ese punto P colocamos otra carga, se calculaba como Q por el campo eléctrico que hay en ese punto, ¿vale? Pues ahora va a pasar lo mismo. Ahora vamos a tener un campo magnético, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos un campo magnético de este estilo. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos un campo magnético que está dirigido hacia la pantalla. Y lo pongo en todos los sitios porque es un campo magnético uniforme. Eso significa que vale lo mismo en todos los puntos, ¿vale? Imaginaros que tenemos un campo magnético uniforme, un campo. No sabemos lo que lo ha creado. Puede ser un cable, puede ser una bobina, puede ser una espira. No sabemos qué está creando ese campo magnético, pero sabemos que existe y que está dirigido hacia el centro, o sea, hacia la pantalla. Si nosotros ponemos un sistema de referencias, Z, Y la tercera dimensión la ponemos como X, ¿vale? Saliendo hacia nosotros, el campo magnético va a ser del tipo -i, ¿vale? El vector del campo magnético, como está dirigido hacia la pantalla, está en el eje X y como está hacia adentro, va a tener su coordenada, su vector va a ser -i, ¿vale? Vale, tenemos un campo magnético, entonces, para que ese campo magnético afecte a algo, tiene que ser una carga en movimiento. Es decir, ahora vamos a poner aquí una carga que se está moviendo con una velocidad, ¿vale? Y vamos a ver cómo le afecta el campo magnético, ¿vale? Igual que ocurría aquí. Teníamos el campo gravitatorio que creaba una masa. Si colocamos una masa dentro de ese campo gravitatorio, le afecta y sufre una fuerza que es igual a masa por gravedad. En el caso del campo eléctrico, tenemos unas cargas que generan un campo eléctrico alrededor. Si en cualquier punto colocamos una carga, esa carga sufre una fuerza, que va a ser la carga, el valor de la carga, por el campo eléctrico que había. Aquí nos pasa lo mismo. Tenemos un campo magnético. Si colocamos una carga en movimiento, esa carga en movimiento va a sufrir una fuerza. Y esa fuerza es la fuerza de Lorentz. Y su expresión es la siguiente. Fuerza es igual a la carga por la velocidad producto vectorial el campo magnético. Esta fórmula es el equivalente a masa por gravedad o a Q por el campo eléctrico que teníamos en el campo eléctrico y en el campo gravitatorio, ¿vale? Es equivalente. Ahora tenemos una carga que se está moviendo y esa carga en movimiento va a padecer una fuerza, que viene expresada por la carga, por la velocidad que lleve esa carga, producto vectorial el campo magnético, ¿vale? Esto que tenemos aquí es un producto vectorial. Y cuando tenemos un producto vectorial, el resultado, ¿vale? Esa fuerza siempre va a ser perpendicular al plano que creen el vector velocidad y el vector campo magnético. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial y entonces siempre la podemos escribir como el módulo, ¿vale? Y en este caso el módulo va a ser la carga en valor absoluto por la velocidad por el campo por seno de alfa. Q es el valor de la carga, ¿vale? Nos la van a dar en coulombs. Luego tenemos V, que es la velocidad que lleva esa carga. B es el campo magnético que haya. Y seno de alfa, este alfa es el ángulo que forman el vector velocidad y el vector campo magnético, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Y luego tenemos el vector, ¿vale? Para calcular ese vector vamos a usar la regla de la mano derecha. En esa regla de la mano derecha vamos a poner el índice en la dirección de la velocidad, el dedo corazón en dirección del campo magnético
y el pulgar nos va a indicar hacia dónde va la fuerza, ¿vale? Repito, el índice, el vector velocidad, el dedo corazón, el campo magnético y el pulgar nos va a indicar hacia dónde va la fuerza, ¿vale? Vamos a ir viendo algunos ejemplos. El ejemplo que teníamos, la carga positiva entra en un campo magnético y ese campo magnético está dirigido hacia la pantalla. ¿Cuál va a ser la fuerza? En este caso, el campo magnético hemos dicho que está dirigido hacia dentro de la pantalla y la velocidad hacia la derecha. Entonces, en ese caso, el campo y la velocidad forman 90 grados. Entonces, escribiríamos nuestra fórmula fuerza es igual, si miráis aquí, Q en valor absoluto por V por B por el seno de alfa. Entonces haríamos fuerza es igual a Q por V por B por el seno, y en este caso es seno de 90, ¿vale? Porque la velocidad y el campo magnético, ¿vale? Esto es la expresión del campo magnético, forman 90 grados. Y esto es 1, ¿vale? Seno de 90 es 1. ¿Y cómo va a ser el vector? Si hacéis la regla de la mano derecha, apuntando vuestro dedo índice hacia donde va la velocidad, el dedo corazón hacia donde está el campo magnético, os vais a fijar que la fuerza, el pulgar, os queda hacia arriba. Es decir, va a tener esta partícula una fuerza que lo va a dirigir hacia arriba. Si ponemos nuestro sistema de coordenadas habitual, en este caso está dirigido hacia el z positivo. Por lo tanto, su vector va a ser positivo y k, ¿vale? Porque la fuerza está en el eje z. ¿Qué ocurre? Si observáis esta fórmula, ¿vale? Existen algunos casos particulares. Y es, si la carga esta es cero, es decir, si tenemos un neutrón, ¿vale? No tenemos ni un electrón ni un protón. Si tenemos un neutrón, el campo no va a sufrir ninguna fuerza. Es decir, si nosotros, en vez de tener aquí un protón en este campo magnético, ¿vale? Que recuerdo que es uniforme, que está en todos los lados, metemos un protón, ¿vale? No tiene carga, con una velocidad v, haríais la fórmula y en este caso la carga es cero, por ser un protón. Entonces la fuerza va a ser cero y por tanto este protón va a seguir su recorrido, ¿vale? No se va a ver afectado por ninguna fuerza. Enseguida se ve también que la carga, para que sufra alguna fuerza, tiene que estar en movimiento, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos siempre la V multiplicando. Es decir, si nosotros en este campo magnético metemos una carga, pero esa carga está en reposo, no va a aparecer ninguna fuerza, ¿vale? El caso más habitual es este que tenemos aquí dibujado, que es el caso en el que la velocidad y el vector campo magnético forman 90 grados, ¿vale? En ese caso, la partícula cargada describe un movimiento circular uniforme. Es decir, si esta era la velocidad, hemos dicho que tenía una fuerza hacia arriba y va a realizar un movimiento circular uniforme, ¿vale? Movimiento circular uniforme. Esto ocurre cuando la velocidad es perpendicular al campo magnético, ¿vale? Entonces, como pasaba en la tercera ley de Kepler, ¿vale? Si os acordáis, cuando teníamos, por ejemplo, una masa en el centro, una masa m, y considerábamos una órbita circular, ¿vale? Teníamos, por ejemplo, un satélite. Ese satélite tenía su velocidad v y además una fuerza que le atraía, ¿vale? La fuerza gravitatoria que le atraía hacia la masa. Y entonces, ¿qué hacíamos? Aplicábamos la segunda ley de Newton, que decía sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la fuerza que actúa en la masa esa? Era la fuerza gravitatoria. G, M
m entre r al cuadrado por la masa, y en este caso, como era un movimiento circular, teníamos aceleración normal, v al cuadrado entre r. Pues en este caso tenemos algo parecido, pero lo que hace el movimiento circular ya no es una fuerza gravitatoria, sino que es la fuerza magnética. Esa fuerza magnética, hemos dicho que su expresión, en el caso en el que la velocidad y el campo magnético forman 90 grados, ¿vale? El módulo nos queda Q por V por B. Entonces, donde aquí poníamos sumatorio de fuerzas y escribíamos aquí la fuerza gravitatoria, ahora tenemos que poner la fuerza magnética. ¿Y cuál es la fuerza magnética? Q por V por B. Y eso va a ser igual otra vez a masa por aceleración. Y solo tenemos aceleración normal. Masa por V al cuadrado entre R. De esta expresión, este cuadrado se va con esta V, podemos sacar el radio que va a tener esa circunferencia que realiza nuestra partícula cargada. Y ese radio es m por v entre la carga por el campo magnético. ¿Vale? Esa es la expresión del radio. ¿El radio cuál es? El radio este que realiza nuestra partícula cargada. ¿Vale? Esa es la expresión del radio. Si nos pidieran la velocidad, pues despejamos la velocidad. Es decir, en nuestra expresión hemos dicho que teníamos Q por V y por B. Y esto era igual a masa por aceleración normal. Entonces, si nos piden la velocidad, pues de aquí mismo podemos despejar la velocidad. La velocidad que va a ser Q por el campo magnético, por el radio que pasa multiplicando, entre la masa. ¿Vale? Recordamos, el radio va a ser en metros y la velocidad en metros segundo. ¿Vale? Si por casualidad nos piden la velocidad angular, tenemos que recordar la relación. Sabemos que velocidad es igual a velocidad angular por el radio. Entonces, ¿qué es la velocidad angular? V entre el radio. Si ponéis la expresión de V, esta expresión la metéis aquí, os queda que la velocidad angular es Q por el campo magnético entre la masa. Y recuerdo que la velocidad angular se mide en radianes entre segundo. Y si nos pidieran el periodo, es decir, el tiempo que tarda la partícula cargada en dar una vuelta entera, pues recordamos que el periodo es 2pi entre omega. Si sustituimos la expresión de omega aquí, obtenemos 2pi por la masa entre la carga por P, por el campo magnético. Y el periodo se mide en segundos. ¿Vale? Eso sería el tiempo que tarda la partícula cargada en dar una vuelta a esa órbita circular. ¿Vale? Eso ocurre en el caso del protón. ¿Vale? En el caso del protón, la fuerza nos queda hacia arriba. ¿Qué ocurre si es un electrón? Que la fuerza va a ir en el sentido opuesto. Es decir, si nosotros tenemos un electrón que entra con una velocidad en un campo magnético uniforme que está dirigido hacia el centro de la pantalla, o sea, hacia adentro de la pantalla, si aplicáis la regla de la mano derecha poniendo vuestro dedo índice en dirección de la velocidad, el dedo corazón en dirección al campo, os va a quedar el pulgar hacia arriba. Pero, como es una partícula cargada, le tenéis que poner en sentido opuesto. Es decir, si os queda hacia arriba, pues sabéis que la fuerza va a ir hacia abajo. ¿Vale? Y entonces, el movimiento que va a describir va a ser una órbita circular, pero así. ¿Vale? Y las expresiones, ¿vale?, del radio, de la velocidad angular y del periodo son las mismas. ¿Vale? Si os fijáis, en todas ellas nos aparece la carga en valor absoluto. Es decir, si es un electrón, lo ponemos positivo, la carga. ¿Vale? Siempre en valor absoluto.
Vale, ahora vamos a analizar un caso concreto, ¿vale? Si os fijáis, tenemos un campo magnético uniforme, que está representado por esas cruces, y como veis esas cruces están a lo largo de todo el espacio, ¿vale? Porque vale lo mismo, ¿vale? Tiene el mismo módulo, el mismo vector y la misma dirección en todos los puntos, por eso se dice que es uniforme. Ese campo está dirigido hacia dentro de la pantalla, entonces si nosotros tenemos un sistema de referencias y X y, por ejemplo, ponemos Z hacia nosotros, ¿vale? El campo magnético, ¿vale? Que se representa con la letra B, sería el módulo, lo que valga, no sabemos cuánto vale, pero en el Z negativo, ¿vale? Sería menos K, ¿vale? Su vector unitario. Y luego, si os fijáis, tenemos tres cargas, ¿vale? Por un lado, un protón, por ejemplo, una carga positiva, representada con el color rojo, un neutrón representado en color verde y un electrón representado en azul, ¿vale? Para calcular, como tenemos, y esas tres cargas se están moviendo hacia arriba, ¿vale? Esa flecha negra indica que se están moviendo hacia arriba. Entonces, lo primero que tenemos que pensar que es, ¿vale? Tenemos unas cargas que se están moviendo, están dentro de un campo magnético. Entonces, ya, lo primero que nos tiene que venir a la mente es que van a aparecer una fuerza. El campo magnético va a crear en esas cargas una fuerza, ¿vale? La expresión de la fuerza es la fuerza de Lorentz, ¿vale? Que ya hemos visto cómo era, ¿vale? Fuerza era igual a la carga, ¿vale? Bueno, el módulo, voy a poner solo el módulo. La carga, ¿vale? Por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forman el vector v y el vector b. Entonces, lo primero que vemos es que en el caso del neutrón, la carga es cero y entonces la fuerza va a ser cero. Es decir, el neutrón va a seguir su recorrido en línea recta, no va a ser afectado por el campo magnético. Vale. También vemos que la velocidad está hacia arriba, es decir, sería j, ¿vale? Si nosotros ponemos la velocidad, forma vectorial va a ser el valor que tenga, pero luego es j, ¿vale? Su vector, porque está dirigido en el eje y hacia arriba. J y K, ¿vale? El vector campo está en menos K, el V es J, entonces esos dos son perpendiculares, forman 90 grados entre sí, ¿vale? Entonces, este seno de 90 va a ser 1, ¿vale? Todo esto va a ser 1, ¿vale? Entonces, el módulo nos quedaría la carga por V por B. Como el campo magnético y la velocidad son perpendiculares, sabemos que esas partículas cargadas van a describir un movimiento circular uniforme, ¿vale? Recordamos, si el vector v y el vector b son perpendiculares, las cargas, si no es un neutrón, claro, y si se están moviendo y tal, van a describir un movimiento circular uniforme. ¿Cómo va a ser la fuerza en el caso del protón, ¿vale? Vale, de la partícula positiva, del rojo. Si usamos la regla de la mano derecha, pondríamos nuestro dedo índice indicando hacia la velocidad, es decir, hacia arriba, el corazón hacia adentro y nos queda el pulgar hacia la izquierda. Es decir, la fuerza, en el caso del protón, va a ser hacia la izquierda, ¿vale? ¿Cómo va a ser el electrón? Pues la contraria, si era hacia la izquierda, en una partícula cargada negativamente hacia la izquierda. Entonces, el movimiento que hacen va a ser circular con esta forma, más o menos, ¿vale? Y este hacia aquí más o menos así, ¿vale? Circular. Entonces vamos a ver si de verdad ocurre eso. Vamos a darle al play. Y como vemos, la partícula neutra no sufre ninguna fuerza, entonces sigue su recorrido en línea recta, ¿vale? En el caso de la partícula positiva, la fuerza era hacia la izquierda y describe ese movimiento circular. Y en el caso del electrón, la fuerza era hacia la derecha y describe ese movimiento circular también, ¿vale? Vamos a analizar ahora algunas de las magnitudes que habíamos calculado en el movimiento circular uniforme, ¿vale? Si os acordáis, si comprobáis las notas, habíamos dicho que el radio
de la órbita era masa por velocidad entre la carga en valor absoluto por el campo magnético, ¿vale? Esto se obtiene de aplicar la segunda ley de Newton en la carga, teniendo en cuenta que la única fuerza que se aplica es la fuerza magnética y que tenemos aceleración normal, ¿vale? Obteníamos que el radio era eso. Y luego también habíamos obtenido que el periodo, ¿vale? Si comprobáis, era 2pi por la masa entre la carga por el campo magnético, ¿vale? Será el periodo. Entonces, ¿qué ocurre, ¿vale? Si ahora, si os fijáis, el vector de la velocidad ha aumentado por 2, es decir, hemos doblado la velocidad inicial que tienen esas partículas cargadas. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el radio, ¿vale? Si os fijáis aquí, tenemos la v multiplicando al radio, ¿vale? Entonces, como es directamente proporcional, si hacemos 2 veces más grande la velocidad, el radio también va a ser mayor. Pero si os fijáis, el periodo es independiente de la velocidad, es decir, el tiempo que tarda en dar la vuelta va a ser el mismo, ¿vale? Vamos a verlo. Si le damos al play, ¿qué estamos observando? Estamos observando que verdaderamente el radio es mayor, ¿vale? Pero el tiempo que tarda en dar la vuelta entera es el mismo, ¿vale? Aunque lleve más velocidad, como en este caso el radio también es mayor, pues el tiempo que tarda en dar la vuelta es el mismo que tardaba antes, ¿vale? Vamos a analizar ahora este caso concreto, ¿vale? En este caso, el campo magnético está representado por la flecha, por las flechas rosas, ¿vale? Pues está dirigido hacia arriba, ¿vale? Si os fijáis, ahora el campo magnético es paralelo al vector velocidad, ¿vale? Los dos están en la misma dirección y encima tienen el mismo sentido, ¿vale? Ambos son paralelos. Entonces, si ponemos nuestra expresión de la fuerza, ¿vale? El módulo era la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno de alfa. Y alfa era el ángulo que forma el vector velocidad y el vector campo magnético. En el caso en el que eran perpendiculares, hemos visto que alfa es 90 grados y que realiza un movimiento circular. ¿Pero qué ocurre en este caso? Ahora alfa es 0, ¿vale? Porque son paralelos. Y seno de 0 es 0. Entonces, la fuerza que se le aplica a la carga también es 0. ¿Esto qué indica? Que va a seguir moviéndose sin inmutarse de que está el campo magnético. Va a seguir recto. Y vamos a ver que verdaderamente ocurre eso. Si le damos al play, vemos que la partícula cargada no sufre ninguna fuerza, ¿vale? Esa fuerza es 0 y por eso sigue su movimiento rectilíneo. Es decir, como conclusión tenemos que cuando el vector velocidad y el vector campo magnético son paralelos, sigue un movimiento recto, ¿vale? No se inmuta, no hay ninguna fuerza, la fuerza es 0. En cambio, si el vector velocidad es perpendicular al campo magnético y la partícula obviamente no es un neutrón, tiene carga, va a describir un movimiento circular uniforme. Entonces hemos dicho, si el campo magnético paralelo a la velocidad sigue una línea recta. Si el campo magnético perpendicular a la velocidad, un movimiento circular. ¿Y qué pasa si no es el ángulo ni 0 ni 90? Si es ángulo intermedio. Si tiene una componente paralela y una componente perpendicular. Pues que vamos a tener una composición de movimientos. Vamos a tener un movimiento helicoidal, ¿vale? Es decir, si la velocidad era paralela al campo magnético, una línea recta. Si el campo magnético y la velocidad eran perpendiculares, un movimiento circular. Si tenemos un ángulo de 30 grados, 60, el que sea, vamos a tener un movimiento helicoidal y lo vamos a ver. En este caso, si os fijáis, la partícula negra sería paralelo, por eso se mueve en línea recta. La partícula rosa sería perpendicular al campo, ¿vale? Y por eso la velocidad es perpendicular al campo y por eso es un movimiento circular. Y la partícula roja es una composición y hace una hélice, ¿vale? Si el ángulo entre
la velocidad y el campo magnético no es ni 0 ni 90 grados, hace ese movimiento, que es una composición de ese movimiento circular con ese movimiento lineal, ¿vale? Ese es ya el caso más complicado, pero que no aparece en problemas, ¿vale? El caso más importante y que sí que tenemos que saber hacer bien en los problemas es el de el movimiento circular, sobre todo, ¿vale?